conjuntos, vimos un poco la teoría de conjuntos, las operaciones abstractas sobre conjuntos, después vimos una implementación con vectores de bit, una implementación con listas ordenadas, después vimos diccionario, que es una clase especial de conjuntos con tablas de dispersión, y ahora vamos a ver una implementación que la verdad que es súper interesante. Esta implementación es la que está hecha en todos los contenedores asociativos, o sea, fundamentalmente en conjunto y correspondencia en la STL, y que son los conjuntos con árboles binarios de búsqueda. Es uno de los temas, yo diría, más interesantes, ¿no? de la materia, más avanzados e interesantes. Acá uno realmente ve la utilidad de los árboles binarios, en fin, de varias cosas. Bueno, entonces arranquemos diciendo qué es, por empezar, un árbol binario de búsqueda. Un árbol binario de búsqueda es un árbol binario, en inglés es BST, Binary Search Tree, BST, en castellano ABB, árbol binario de búsqueda, si, bueno, si cumple las siguientes condiciones, que son, por supuesto, como siempre para árboles, o muchas veces para árboles, son recursivas. Por empezar, el árbol vacío es un árbol binario de búsqueda. Y después, dado, por ejemplo, un nodo, por ejemplo, la raíz tiene que ser mayor que todos los elementos del subárbol izquierdo y menor que la de todos los elementos del subárbol derecho. Y esta propiedad se debe ir propagando recursivamente hacia los hijos. O sea, en cualquier nodo interior como el 14 tiene que ser mayor que todos los que están a la izquierda y menor que todos los que están a la derecha. Bueno, ¿qué tiene de bueno un árbol? Una cosita, fíjense, es un error muy común, confundir, de mirar, comparar. Por ejemplo, para el 10, comparar el 10 solamente con los hijos. O sea, decir, el 10 mayor que el 5, el 10 menor que el 14, ya está. No. El 10 tiene que ser mayor que todos los elementos del subárbol izquierdo y menor que todos los elementos del subárbol derecho. Bien, no es local la propiedad, se aplica a todo el subárbol, a todos los subárboles izquierdo y derecho. Y, por supuesto, como dije, se propaga hacia abajo, hacia los hijos. Bueno, ¿cuáles son las propiedades del árbol binario de búsqueda? Por ejemplo, fíjense, supongamos la operación de buscar el máximo. Tengo una serie de elementos en el árbol binario de búsqueda que después vamos a ver que se va a representar un conjunto, pero por ahora ignoremos eso. Tengo un árbol binario de búsqueda. Quiero buscar el máximo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, fíjense. Yo arranco la raíz, el 10, ¿no? La raíz en este caso hay un 10. ¿Ese 10 puede ser el máximo? Bueno, si hay un elemento mayor que el 10, por la propiedad de árbol binario de búsqueda, tiene que estar en el subárbol izquierdo. Entonces, bueno, me voy al 14. ¿Puede ser el 14 el máximo? Bueno, si hay algún elemento mayor que 14, tiene que estar en el subárbol izquierdo, o sea, el 18. Bueno, el 18 puede ser el máximo y bueno, si hubiera algún elemento mayor que el 18, tendría que estar a la derecha del 18. Pero bueno, como no hay nadie, porque el 18 es un nodo interno, pero con un solo hijo que es el hijo izquierdo, bueno, ahí como no tiene hijo de derecho, vemos que efectivamente el 18 es el máximo de todos los elementos. O sea que básicamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar a partir de la raíz y empezar a avanzar por hijo derecho, hasta que no puedo avanzar más, o bien porque llega una hoja, o bien porque llego, como en este caso, a un nodo que solamente tiene hijo izquierdo. Bien, lo mismo para el mínimo siempre tengo que avanzar por izquierda. En este caso el mínimo de todos los valores es el 5. Bien, ¿cuánto me cuesta esto? ¿Cuál es la complejidad algorítmica de esto? ¿Orden de qué? Y bueno, fíjense,
básicamente es recorrer un camino en el árbol. O sea, arranco de la raíz y empiezo a avanzar siempre por derecha para el máximo, siempre por izquierda para el mínimo. O sea que estoy recorriendo un camino del árbol. Bueno, el camino del árbol, bueno, con respecto a la cantidad de nodos del árbol, bueno, podría ser que sea un árbol muy particular en el que todos los nodos estén en una sola hilerita, un solo camino que va siempre por izquierda, lo cual sería el peor caso. Pero si asumimos que los elementos están suficientemente bien distribuidos, supongamos que fuera una distribución perfecta, o sea que todos los niveles estuvieran llenos. Entonces, en un árbol de n niveles hay 2 a la n elementos. Por lo tanto, la profundidad en promedio de los elementos, si el árbol está bien balanceado, si están todos los niveles bastante bien completos, bueno, es orden logaritmo en base 2 de n. O sea que si tengo 1.000.000 de elementos, tendría logaritmo en base 2 de 1.000.000 es 10, perdón, es 20, porque 2 a la 10 es más o menos 1.000, 1.024 es más o menos 1.000, 2 a la 20 es 1.024 al cuadrado, que es aproximadamente 1.000.000. O sea que el logaritmo en base 2 de 1.000.000 es 20. O sea que en 20 niveles, recorriendo 20 un camino de longitud 20, en 20 operaciones, en orden de 20 operaciones, llego al máximo. Todo eso, como les dije, asumiendo que el árbol está bien balanceado, ¿no? Bien, buscar un elemento. Dado tengo un árbol binario T y un nodo N, y me piden buscar un elemento X. Acá estamos ya pensando en la versión templatizada, por eso T sería el tipo de elementos que están almacenados en el árbol. Normalmente para nosotros un int podría ser, pero bueno, no necesariamente, ¿no? Puede ser cualquier tipo. Bien, entonces para buscar un elemento, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, suponete que me dicen buscar el 15 en este árbol. Bueno, me fijo el 15. ¿Es menor que 10 o es mayor que 10? En la raíz tengo un 10. ¿Es menor que la raíz o mayor que la raíz? Bueno, es mayor que 10. Bueno, entonces tiene que estar, por las propiedades de árbol binario, tiene que estar en el subaárbol derecho. Bueno, me voy al subaárbol derecho, miro su raíz, que sería el 14. El elemento que estoy buscando, que es el 15, ¿es mayor o menor? Es mayor. Bueno, entonces busco por la derecha. Caigo en el 18. En el 18, 15, ¿es menor o mayor? Es menor. Entonces, bueno, voy por izquierda. Y así, llego o bien llego al elemento, o bien llego a un nodo lambda. O sea, por ejemplo, acá si me dicen buscar find de 11, bueno, mayor que 10, voy por derecha, menor que 14, voy por izquierda, menor que 12, y ahí llego a un lambda. Si llega un lambda, quiere decir que el elemento no está en el conjunto, no está en el árbol. Bien, de nuevo, quiere decir que es recorrer un camino. De nuevo, si estoy recorriendo un camino, si el árbol está bien balanceado, la cantidad de operaciones es logaritmo en base 2 de número de elementos. O sea que de nuevo, para un árbol con 1.000.000 de elementos, de valores, en 20 iteraciones, lo puedo encontrar. El ejemplo que doy siempre, si hubiera un árbol con los 10 a la 78 átomos que hay en el universo, en 210 niveles, o sea, en milisegundos, podríamos buscar a un átomo en particular dentro de todos los átomos del universo. Bien, acá vemos la implementación recursiva. Tengo un find de un árbol y un nodo y estoy buscando el elemento X. Si llego al un end, bueno, retorno end. Si no, agarro el elemento X y lo comparo con el valor del nodo, con asterisco n. Si X es menor que asterisco n, me voy por izquierda. Si es mayor, me voy por derecha. Si no es ni menor ni mayor, por la regla de antisimetría, de tricotomía de las
Relaciones de orden, tiene que ser el elemento. Tiene que ser el elemento almacenado en el nodo, tiene que ser el elemento que estoy buscando. Entonces lo retorno a ese nodo. Entonces retorno n. Bien, repasemos el tema de los conteos de nodos, que bueno, un poco lo esbocé, pero acá veámoslo bien. Para que sea eficiente, los caminos deben ser los más cortos posibles. Quiere decir que lo mejor es que esté todos los niveles los más llenos posibles hasta el último que puede estar parcialmente lleno, digamos, ¿no? El mejor caso cuando todos los niveles están ocupados, salvo el último que puede estar parcialmente ocupado, ¿eh? Si todos los niveles están completos, decimos que es un árbol binario completo. Un árbol binario tiene todos los niveles llenos, menos eventualmente el último, es un árbol binario completo. No confundir árbol binario completo con árbol binario lleno, que los árboles binarios llenos los vimos para Huffman. En ese caso, un árbol binario lleno es un árbol para el cual los nodos interiores, todos los nodos interiores, o sea, los nodos interiores, si hay nodos interiores, los nodos interiores tienen los dos hijos. O sea, no hay nodos interiores que tengan un solo hijo. Acá no, acá es los niveles completos. Si un árbol binario es completo, ya que dije que están parcialmente ocupados, bueno, supongamos ahora que todos los niveles están todos completos, entonces fíjense, ¿no? En el nivel 0 tengo un nodo, en el nivel 2 tengo dos nodos, en el nivel 1 dos nodos, en el nivel 2 cuatro nodos, o sea, son potencias de 2. Si lo sumamos, me da, es una suma geométrica, se saca muy fácil la cuenta y me da que el número de elementos, de nodos, o sea, de elementos almacenados en L niveles, es 2 a la L menos 1, donde L es la cantidad de niveles. No el número, L no es el número del máximo nivel, sino la cantidad de niveles. Acá, por ejemplo, si estoy lleno hasta el nivel 2, tengo tres niveles, el nivel 0, el nivel 1 y el nivel 2. Entonces, en ese caso, si tengo tres niveles, la cantidad de elementos que puedo tener es 7, que es 2 a la 3, 8 menos 1. Entonces, o sea, si para L niveles tengo n igual a 2 a la L menos 1 elementos, bueno, despejando L me da que L, la longitud, la máxima profundidad, es logaritmo en base 2 de n más 1, que usando notación orden D es orden log n, porque el 1 vuela con respecto al n. Entonces, bien, si el árbol estuviera completo, con todos los niveles llenos, entonces la longitud de los caminos son estrictamente orden logaritmo en base 2 de n. Bueno, eso no va a ocurrir siempre, porque nunca vamos a poder garantizar que todos los niveles estén completos, pero bueno, si nuestro árbol binario está razonablemente bien balanceado, o sea, no es que está completamente degenerado en todos los nodos por un camino, o sea, están todos los caminos razonablemente bien llenos, entonces la longitud media de los caminos es orden log n. O sea que entonces, bueno, vale las cosas que estuvimos diciendo antes, ¿no? Volviendo acá, vale que buscar el máximo y el mínimo es orden log n, vale que hacer un find es orden log n. Todo eso, para todo eso, la distribución de elementos en los niveles tiene que ser apropiada, tienen que estar todos bastante llenitos. Bueno, ahora, por ejemplo, inserción. Para insertar un elemento, bueno, ¿qué hacemos? Primero hacemos un find. Ese find, hago un find, o sea, me dicen insertar el elemento X. Bueno, hago un find del X. Si el X, si el find me devuelve lambda, quiere decir que el elemento no está en el conjunto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo tengo que insertar. ¿Dónde? Bueno, en el mismo nodo que me acaban de retornar. Fíjense, cuando acá me dicen insertar el 11, hago un find de 11
vengo acá y me devuelve este lambda, pero justamente en este lambda es donde hay que insertarlo, ¿no? Entonces hago un find y si es un lambda lo inserto ahí. Si hago un find de un elemento que está, como el 15 acá, si hago un find de 15, entonces me devuelve un iterator que no es un lambda, o sea que es referenciable, entonces, bueno, no tengo que hacer nada, porque el elemento que sí que ya está en el conjunto. O sea que básicamente el insert llama al find, es muy parecido al find, usa el find. Para borrar un elemento, bueno, de nuevo, hacemos un find de x. Y acá hay varias opciones. Hay varias opciones. Que el elemento no esté, que el elemento esté y sea una hoja, que el elemento esté y no sea una hoja, pero tenga un solo hijo, y que esté y que tenga los dos hijos. Es un nodo interior con sus dos hijos. Bueno, son varios, hay una casuística. Esto es un poquitito complejo. Bien. Bueno, para empezar, tengo que hacer el find de x. ¿Eso me cuesta cuánto? Me cuesta orden log n, asumiendo que el árbol está bien balanceado. Bueno, si el elemento no está, entonces no tengo que hacer nada. Si el elemento está y es una hoja, como por ejemplo acá, me dicen borrar de este árbol, me dicen borrar el 7, vengo, lo encuentro, el 7 es una hoja, bueno, simplemente lo borro. Ahora si me dicen borrar el 18, borrar el elemento 18, bueno, fíjense, vengo, busco el 18, no puedo borrarlo sino más, porque tiene un subárbol, ¿no? El subárbol que cuelga del 16. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es sacar el 18 y subir todo el subárbol del 16. O sea, si el nodo tiene uno de sus hijos, simplemente lo borro y borro todo el subárbol del hijo que tiene, ya sea el izquierdo o derecho, lo subo a la posición donde estaba el nodo. En este caso queda el subárbol como acá a la derecha. Desapareció el 18 y el 16 llenó el lugar del 18. Fíjense que todas estas operaciones después se pueden hacer muy apropiadamente, muy convenientemente con splice, porque splice justamente, yo lo que tendría que hacer acá, fíjense, es, por ejemplo, splicear todo el subárbol del 16 a un temporario, borrar el 18 y volver a splicear el temporario a la posición donde estaba el 18. Y como splice era siempre orden de 1, todas esas operaciones son orden de 1. O sea, no tengo todo lo que está colgando acá colgando abajo del 16, podría haber 100 millones de nodos, y no tengo que hacer nada con eso, simplemente son unos enlaces acá en la región de entre el 18 y el 16. Eso apropiadamente con Splice viene muy bien, permite hacer eso en forma súper eficiente. Bueno, entonces vimos el caso en que el elemento no esté, el elemento esté pero no tenga hijos, o sea que es una hoja, el caso en que el elemento tiene un hijo, y ahora vamos a ver el caso más complejo, que es cuando el elemento a borrar, tiene sus dos hijos. Bueno, veamos el caso este. Tengo este árbol y me dicen borrar el 10. Borrar el elemento 10. El elemento 10 tiene sus dos hijos, el 5 y el 16. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es lo siguiente, fíjense. Si yo quisiera sacar el 10, ¿cuál es el elemento que tiene que ir al 10, a reemplazar al 10? Bueno, fíjense, de todo el subárbol, si quiero agarrar un elemento del subárbol derecho que vaya a parar al 10, que vaya a reemplazar al 10, ¿cuál tiene que ser? Bueno, el menor de todos, porque tiene que ser un elemento, para que siga siendo un árbol binario de búsqueda, tiene que ser, por la propiedad de árbol binario de búsqueda, el elemento de la raíz tiene que ser menor que todo a su árbol derecho. O sea que si voy a agarrar un elemento de su árbol derecho, tiene que ser el mínimo. Entonces, ¿qué hago? Me voy a buscar el mínimo y piso la raíz con el valor que está almacenado en el mínimo.
Bueno, pero ¿qué hago con el mínimo? Lo tengo que borrar, porque como el 12 ahora lo pasé a la raíz, ¿qué hago con este nodo? Y bueno, lo borro. Claro, pero si lo borro, ¿qué pasa? Podría ser que al borrarlo, este problema ocurrió porque el nodo raíz tenía dos hijos. Si yo ahora borro el 10 y llevo el 12, para borrar el nodo del 12 podría ser que de nuevo tenga dos hijos. Bueno, no, está garantizado que no tiene dos hijos. ¿Por qué? Porque es un mínimo. Si es un mínimo de un subárbol, quiere decir que para llegar al mínimo arranqué en la raíz del subárbol, que en este caso es 16, y avancé por izquierda hasta no poder avanzar más. Quiere decir que ese nodo, como es un mínimo, no puede tener hijo derecho, hijo izquierdo. ¿Ok? Bien. Entonces queda así. Hay una especie de pequeña cascada recursiva, pero no se propaga, no es algo que... No hay un lazo ahí, ¿eh? Simplemente hay dos opciones, hay dos pasos, digamos, ¿no? Reemplazar la raíz con el mínimo y después borrar el mínimo, que también es una operación orden de uno, no hay ningún lazo ahí. En este caso, entonces, el árbol queda así. El 12 fue a reemplazar al 10 y ahora cuando borré el 12, subió el subárbol del 14 a reemplazar al 12. Me queda como está acá. Bueno, Sí, consulto, bueno, ahí creo que sí puede, por lo que estoy viendo, pero, o sea, puede pasar que el hijo izquierdo, por ejemplo, el 5 tuviera un hijo derecho que sea más grande que más grande que los números que están en el árbol derecho. Por ejemplo, que no sea un 7 sea un 20 por ejemplo. no. Entonces no satisfaría las condiciones de árbol binario de búsqueda. La condición de árbol binario de búsqueda es que la raíz, que en este caso es 10, tiene que ser mayor que todos los elementos de todo el subárbol izquierdo. Ah, bien, bien. ¿Eh? Buenísimo. Por eso no hay que mirar solamente el hijo, sino todo el subárbol del hijo. Claro, Profe, claro. ¿Sí? el 7 ¿no sería válido también ¿Cómo, como cómo? 7 para la raíz? Sí, Ah, sería sí, válido. sí, sí. Sí, lo que expliqué es reemplazando la raíz con el mínimo del subárbol derecho. Lo Ah, mismo, por claro. supuesto, por simetría, se puede hacer también lo mismo, pero con el máximo del subárbol izquierdo. O sea, como dijo acá el compañero, el 7. ¿Eh? Es exactamente lo mismo. En este caso, el 7 no tendrías hijos, o sea que el 7 hay que subir el 7 al lugar del 10 y directamente ese 7 se borra y ya no tiene hijos, así que sería, sería también equivalente. ¿Eh? Genial, gracias. Bueno, bien, ahora, para avanzar, cuando querramos avanzar en estos conjuntos, como son ordenados, hay que avanzar. Al avanzar, tengo que recorrer el conjunto en forma ordenada. La condición para avanzarlo es que, dado un elemento, si voy recorriendo los elementos desde began hasta end y aplicando más, bueno, me tiene que dar los elementos del conjunto en forma ordenada. No los puedo recorrer así nomás. Ya vimos que el unordered set no satisfacía eso. Y la verdad es que cuando lo represento con vectores de bit, bueno, ahí sí, los recorre en forma ordenada. Y en el caso de implementación con listas ordenadas o desordenadas, bueno, cuando son ordenadas sí lo recorro en forma ordenada. Cuando no están ordenadas las listas, por supuesto, no lo recorro en forma ordenada, ¿no? Bueno, pero la verdad que las conjuntos en las STL, cuando recorro los elementos, los recorro en forma ordenada. Me tiene que dar los elementos en forma ordenada. O sea que si yo tengo un iterador en algún momento en este árbol apuntando al 12, si hago el más de conjunto, por supuesto, si hago el más de conjunto, me tiene que dar el siguiente elemento en forma ordenada.
Bueno, el siguiente conjunto en forma ordenada, en este caso sería el 13, porque si yo lo listo en forma ordenada sería 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, ¿no? O sea, después del 12 viene el 13. Bien, entonces fíjense, ¿quién es el 13? Bueno, es el mínimo de todos los elementos del subárbol derecho. O sea, dado un elemento, el siguiente, el más, es, si tiene un subárbol derecho, o sea, si el subárbol derecho no es vacío, el mínimo de ese subárbol. ¿Está? En este caso, el 13. Si el nodo no tiene subárbol derecho, como acá el 15, supongamos que me dicen P más de 15, o sea, el P está apuntando al 15 y me dicen P más. Bueno, ahí ¿quién correspondería? El 16, ¿no? Fíjense, si ustedes lo listan por orden, el siguiente que viene después del 15 es el 16. ¿Qué es cómo encuentro a ese 16? Fíjense, medio complicado de explicar, pero es así. Yo estoy en el 15, me construyo el camino que va desde la raíz hasta el elemento. 10, 16, 12, 14, 15. ¿Quién es el 16? Es el último nodo, antes de llegar a 15, por el cual tuve que bajar por izquierda. O sea, sería el último padre a la derecha, llamémoslo, por decir algo así, por decirlo de alguna forma. Yo voy bajando para llegar del 10 al 15, fíjense, tuve que hacer derecha, izquierda, derecha, derecha. Bueno, la última vez que bajé por izquierda es en el 16. Bueno, ese es el elemento. ¿eh? Si hubiera varias veces que fue bajando, porque puede ser que yo baje por izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, cualquier combinación, la última vez que bajé por izquierda es porque ese es el elemento. ¿Qué pasaría si nunca bajé por izquierda? Si siempre bajé por derecha. Derecha, 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 derecha. Bueno, si siempre bajé por derecha, quiere decir que estoy en el máximo. Y si estoy en el máximo, el más del máximo tiene que darme en. ¿Se entiende eso? Así que todo cierra bien. ¿Ok? Fíjense ahora otro ejemplo, el 15. Por ejemplo, para llegar en este nuevo árbol, que es diferente a en este otro árbol, el 15 está acá, y para llegar al 15 el camino es este, que es izquierda, izquierda, derecha, derecha. La última vez que bajé por izquierda, también de nuevo, el 16. Así que el más de 15 es el 16, también acá. Bien. Bueno, y vayamos a la implementación. Bueno, acá directamente le mandamos directamente con la interfaz avanzada. No mostramos una interfaz básica a esta altura. Le mandamos directamente con la avanzada. Entonces tenemos la clase set, que es una clase templatizada con respecto a una clase T, que es la clase de elementos almacenados en el conjunto. Bueno, internamente el conjunto tiene un árbol binario, que es donde almaceno las cosas, ¿no? Un campo de datos que es el árbol binario. Por empezar, me defino un typedef que es btreedt trité, o sea, el trité es el árbol que uso, que son árboles binarios, y su iterator que le llamo note. Bien. Entonces, los datos están contenidos en un árbol, o sea, el conjunto tiene un miembro privado, que es el árbol binario. Ese árbol binario está mantenido de forma de que es un árbol binario de búsqueda. El árbol binario de búsqueda no es un nuevo tipo, es un árbol binario donde cual al poner y sacar elementos tengo cuidado de tal forma de que se mantenga con las condiciones de árbol binario de búsqueda, pero no es un nuevo tipo. Bien, entonces el mínimo, fíjense, empecemos a mirar las funciones, el mínimo dado un nodo, bueno, es recursivo por empezar, y parte de un nodo M,
Acá no hace falta especificar el árbol porque estoy este min es un miembro de la clase set, o sea que tiene un argumento implícito que es el objeto sobre el cual es aplicada la función. Así que el árbol, ¿no? Entonces, es recursiva y bueno, si el nodo es n, retorna n. ¿Se acuerdan? Porque al hacer la recursión, no, seguimos con otra cosa. Fíjense acá, arrancamos con el nodo M, y ahora, fíjense, en realidad dije mal, no es recursiva, ¿no? No es recursiva, sino que como va avanzando siempre por izquierda, este es min, así que hay que avanzar por izquierda. Max hay que avanzar por derecha, min hay que avanzar por izquierda. Entonces, hago n igual a m.left, si el nodo, o sea, yo arranco en un nodo m, ¿no? Y a ese m le voy calculando el n, el hijo izquierdo. Si el hijo izquierdo es lambda, es porque llegué al final. Y el que es el máximo es el m. El mínimo es el m. Discúlpenme, estamos acá. Entonces arranco con el M10, le calculo el N, que es el hijo, me da este 5. Como no es lambda, bueno, paso el M al 5. Ahora le calculo el hijo izquierdo, me da un lambda. Y ahí sí, entonces el M, yo sé que es el último, o sea, el mínimo. Entonces en este lazo, while hago un lazo infinito, dado el m me calculo el hijo izquierdo, si el hijo izquierdo es n, ya sé que el m, que es el padre, de donde salí, es el mínimo. Si no, hago m igual a n y sigo. Bien. Esto por ahora dejémoslo, estas funciones. El iterator tiene dos cosas. El iterator de conjunto, bueno, uno lo primero que dice es, como estamos, este conjunto está representado por un árbol binario, simplemente que el iterator del conjunto sea el iterator del árbol binario. Bueno, no puede ser, pero después, por otras razones que vamos a ver después, además también no solo necesito el nodo en el árbol, sino que además un acceso al árbol. Porque, por ejemplo, suponete cuando me dicen hacer el más, un punto, por ejemplo, cuando me dicen hacer el más de P, por ejemplo, acá, bueno, voy avanzando por los hijos, así que está bien, lo puedo hacer. Con solo el iterator al 12 ya lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa cuando me dicen encontrar el P de 15? Acá. Bueno, tengo que ir a la raíz del árbol y encontrar el camino. Pero para ir a la raíz del árbol tengo que tener acceso al árbol. Con el iterator solamente al 15 no puedo ir a la raíz. Si el árbol fuera, llamémoslo, bidireccional, o sea, como las listas doblemente enlazadas, en las cuales puedo bajar y subir, ahí sí podría, no haría falta otra cosa, porque empezaría a subir por padre, por father, y llegaría a la raíz. Pero son árboles binarios que no tienen padre, que no tienen función padre, o sea que no puedo avanzar hacia la raíz. Por lo tanto, la única forma es ir a la raíz y de la raíz empezar por la tipo find, llegar al 15. Como la función find, o sea, vamos buscando por el elemento y llegamos al 15.
al elemento que estoy buscando, al elemento que le quiero hacer el más. Y se acuerdan de ese camino, me tengo que quedar con el último en el que se baja por izquierda. Bueno, pero para ir a la raíz necesito un puntero al árbol. Necesito tener acceso al árbol. Entonces, los iteradores de set, el iterador de la clase set, contiene un iterador del árbol, un nodet node, ¿se acuerdan que el nodet era un typedef a nodo del árbol? Y un puntero al árbol. iterate asterisco bc3, un puntero al árbol. Como siempre tenemos este constructor para iterator, tenemos el constructor, que justamente como el constructor contiene un nodo y un puntero a un árbol, bueno, este iterator se toma como argumentos un nodo y un árbol, y le toma el nodo, una copia del nodo y el puntero con el operador ampersand, que es el operador que dado un objeto me da su dirección, o sea, el puntero. Bien, el next, dado un nodo, pasar al siguiente. Bueno, me miro el right, miro el right, y el right tiene la lógica esta que explicamos acá, ¿no? En esta página. O sea, miro el subárbol derecho. Si el subárbol derecho está vacío, si no está vacío, entonces voy avanzando por derecho, por hijo derecho, hasta llegar a un end. El anterior al anterior, al llegar al end, es el next. O sea, bajo, perdón, ¿qué dije? Bajo al hijo derecho y después a partir de ahí voy bajando por izquierdo, ¿no? Lo que habíamos dicho, el mínimo del subárbol derecho. O sea, bajo una posición a la derecha y después por izquierda, 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 hasta no poder avanzar más. Ese es el mínimo del subárbol derecho, es el next. Eso sí, el subárbol derecho no está vacío. Si está vacío, entonces ahí está toda la lógica que está por acá, que yo no la voy a entrar a analizar acá, se la dejo para ver a ustedes. Va a la raíz y la raíz empieza a avanzar y se va quedando con él, va recorriendo el camino desde la raíz hasta el nodo y se va quedando con acá el R, es el último en el cual se baja por izquierda, lo que habíamos dicho. Bien, fíjense acá en esta operación es donde usamos el puntero BC3. Bueno, después tenemos un iterador, perdón, un constructor de la clase iterador por defecto, que bueno, lo que hace es construir un nodo inválido, que tiene el puntero al árbol es nulo, y el iterator de árbol, bueno, va a ser un end. El constructor por copia, el operador asignación. Bien. Después, el operator está sobrecargado del operator asterisco, el operator flechita. El operator asterisco se supone que se lo aplica a un nodo, tiene que retornar la de referenciación de ese nodo.
Bien. Operator distinto, igual, bueno, comparan los campos nodo de ambos objetos, de ambos iteradores. Es un operador. Estos dos estamos todavía en la clase iterator. Bueno, operator más llama a la función next. Acuérdense que hay un operator más prefijo y posfijo. En el caso del posfijo, lo que hace es se guarda una copia, avanza el iterador y después retorna el iterador correspondiente al iterador original, al iterador original, sin haberlo incrementado, ¿no? La diferencia entre prefijo y posfijo. Bien, después constructores, tenemos constructores por defecto, que no hace nada, el constructor por copia, que lo que hace es copiar el campo bc_tree, el puntero al árbol, el nodo queda en vacío. Y por ejemplo, bueno, veamos insert. Insert es típica. Insert, ¿qué hago? Estoy insertando un elemento en un conjunto representado por un árbol binario de búsqueda. Bueno, me dicen insertar el elemento X. Bueno, ¿qué hago? Lo primero que hago es un find de X. Ese find de X me va a devolver un iterador en el árbol. De ese iterador en el árbol, los iteradores en el, perdón, un iterador en el conjunto. De los iteradores en el conjunto contienen un campo node, que es el iterador en el árbol, y un puntero al árbol. Lo que me interesa de ahí es el node, el nodo. Y ahora depende, ¿no? Me fijo si, ¿se acuerdan? O sea, si el nodo es lambda, entonces, bueno, lo tengo que insertar. Justamente no es cualquier lambda, sino que es el lambda donde tengo que insertar el nuevo valor. Entonces, bueno, lo inserto. Y si no, retorno un iterador de, ¿se acuerdan? Si el nodo encontrado no es lambda, quiere decir que el elemento ya está, y entonces no tengo que hacer nada. Se recuerdan que insert retornaba un pair de iterator bool. Bueno, en el caso entonces de cuando el elemento ya está, por lo tanto es una inserción no exitosa, entonces tiene que retornar el iterator que encontró y el booleano false. Y si el elemento no estaba y lo insertó, bueno, tiene que retornar un iterator, un pair de el nuevo iterator, realmente después de haberlo insertado, y true, porque fue una inserción exitosa. Bueno, el arrays, ¿se acuerdan qué conjunto tiene? Arrays de un iterator y arrays tiene dos sabores, arrays de iterator y arrays de elemento. El array de iterator, bueno, tiene la lógica que explicamos antes, ¿no? O sea, bueno, me fijo del nodo en el árbol correspondiente, que está el iterator, ¿se acuerdan que iterator de conjunto tenía dos cosas? Un iterator de árbol binario y el puntero al árbol. Bueno, acá lo que me interesa es el nodo. Bueno, con ese nodo me fijo en sus hijos izquierdo y derecho, QR y QLEF. Y ahí, acá viene la lógica que dijimos, ¿no? O sea, si ambos son lambda, quiere decir que el nodo es una hoja y directamente lo único que hago es borrarlo. Si tiene uno de los hijos, bueno, hago esta historia que está acá, que es el splice a un temporario, borro el nodo y después spliceo de vuelta el temporario al punto donde borré. Lo mismo acá por derecha y acá lo mismo por izquierda. Y finalmente esto que está acá
es el caso en el cual tiene los dos hijos, en cuyo caso me busco acá el mínimo del árbol derecho, del subárbol derecho, y bueno, borro el elemento. Este, bueno, hace lo que mencionábamos más arriba. Bien. Un momentito. Bueno. Después, entonces dijimos, ese era el erase de un iterator. Tiene que ser un iterator de referenciable, acuérdense. Y ahora erase de un elemento. Si hago erase de un elemento, ¿qué hago? Bueno, es típico, ¿no? Hago un find. Si el find me retorna un end, no tengo que hacer nada. Y el valor de retorno es 0. Acuérdense que el erase de un elemento retorna un entero, que es la cantidad de elementos efectivamente eliminados. Entonces, si encontré, si la posición encontrada es end, quiere decir que el conjunto, el elemento no estaba en el conjunto, sería un erase, un borrado no exitoso y debe retornar 0. Y si realmente lo encontré, o sea, el Q no es end, entonces lo tengo que borrar y el valor de retorno es 1. Fue un borrado exitoso. Bueno, el clear hace un clear del set, hace un clear del árbol. El find ya lo vimos. El began retorna un elemento con, fíjense, tiene que retornar el mínimo, el began, como cuando dijimos que cuando recorre el conjunto me lo tiene que recorrer de menor a mayor. Entonces, cuando hago el began, ¿qué tendría que ser? El mínimo elemento del árbol. Entonces, por eso me construyo un iterator con el mínimo del elemento del árbol y un puntero al árbol, ¿no? El end, bueno, me retorna una posición no de referenciable en el árbol y el bc-tree. Bueno, el size lo hace, no, ¿se acuerdan que cuando uno quiera implementar el size de un contenedor, básicamente hay dos opciones? Una es tener un contador de la cantidad de elementos almacenados en el contenedor y cada vez que hago un erase o un insert, mantener ese contador. La ventaja de eso es que cuando después me piden la función size, lo obtengo, eso resulta ser orden de 1, porque simplemente tengo que retornar la variable interna esa del contador. Pero, bueno, me obliga a tener un contador y mantenerlo, o sea, ir contándolo, ir actualizándolo, si borro o si inserto. Bueno, en este caso no está hecho así. Lo que está hecho es que directamente cuando me piden size, bueno, uso una función recursiva auxiliar sizeaux que parte del nodo raíz y empieza a contar los elementos. Eso lo bueno es que no tengo que andar manteniendo nada porque no hay un contador interno. Lo malo es que en sí el sizeaux es orden de n, porque se va recorriendo todos los nodos. Y después la clase set declara, como en las STL, declara tres funciones binarias, amigas, que son las operaciones binarias, set union, intersection y difference de A, B, C, donde típicamente hace que que C sea la operación correspondiente de A y B. En el caso de unión, por ejemplo, C resulta ser la unión de A y B. Acá C la intersección y acá la diferencia, o sea, A menos B.
Acuérdense que unión e intersección son simétricas, o sea que da lo mismo hacer AB que BA. Pero en el caso de difference, no, porque no es lo mismo A menos B que B menos A. Bueno. Bueno, unión, por ejemplo, para explicar una de las binarias, por ejemplo, unión, bueno, la verdad es que uno unión podría directamente agarrar C y empezar a meter todos los elementos de A y después todos los elementos de B. Lo malo de eso es que para cada elemento de A iríamos recorriendo un camino en el árbol, lo cual tiene un costo. Por eso acá está hecho a través de una función auxiliar set union aux, que lo que hace es lo va copiando en forma recursiva. Es un poco más eficiente. Pero es perfectamente válido ir, recorrer los elementos de A, insertarlos, y recorrer los elementos de B, insertarlos. Es más costoso. Probablemente no cambie la complejidad algorítmica, pero es más costoso. Bueno, acá están explicadas las cosas que ya vimos. Acá está explicado lo de la unión, por ejemplo, las operaciones binarias en general, en este caso con unión. Ven acá. Esto es lo que les decía, ¿ves? Pues la unión la podrías implementar en forma genérica. Forma genérica. ¿Genérica qué quiere decir? Que no depende de cómo esté implementado. Fíjese que solo usa de A, B y C, solo usa los métodos que ya genéricos de la clase. Que todas las clases la tienen que tener. Insert, clear, etc. Simplemente hago un clear de C y después recorro todos los elementos de A y los inserto, recorro todos los elementos de B y los inserto. Eso es completamente genérico, tiene que funcionar en cualquier implementación. Bueno, la macana es que esto no sería lo más eficiente posible. Lo mejor es usar la AUX que tenemos por ahí. Bueno, entonces resulta ser los tiempos de ejecución para conjuntos implementados por árbol binario de búsqueda resultan ser los siguientes. Bueno, asterisco P de referenciación y en son orden de 1, no hay ningún tipo de iteración ni nada. Insert, find, erase, erase de P, erase de X, los dos sabores de erase, began, P más P, son todos orden log n, porque recorren un camino en el árbol. Lo vimos explicando. Esto es la gran ventaja de la implementación de árbol binario de búsqueda para conjuntos, ¿no? Porque se acuerdan, por ejemplo, en el find en la implementación con listas, por ejemplo, tengo que recorrer la lista en forma que sería orden de n. El único que le podría empardar a esto, o sea, empatar, sería, por ejemplo, árbol binario, o sea, implementar el conjunto con un vector de elementos y ordenados y usar búsqueda binaria. Esto es equivalente a un vector, usar búsqueda binaria en un vector. El problema con el vector, el problema que tendría implementar un conjunto en términos de un vector, aunque esté ordenado, es que cuando quiero insertar un elemento, si la inserción es exitosa, o sea, si lo tengo que insertar al elemento, bueno, la famosa historia, ¿no? De que tengo que desplazar todos los elementos desde el punto de inserción hasta el final, una posición a la derecha para hacer un lugar y ahí ponerlo. Bien.
sea que esto está muy bueno, orden log n. Bueno, eso es log n si está bien balanceado, o sea, llamémoslo caso promedio, o sea, en el que fui metiendo elementos chicos y grandes, todo mezclado. Si por alguna razón el árbol se desbalancea, suponete que por alguna razón el árbol te queda todo en forma de todos enlazados por todos los elementos en una linita enlazados por hijo derecho. Bueno, en ese caso, para insertar un nuevo elemento, si va a parar al final de esa lista, es orden de n, porque ya no es más un árbol, se degeneró en una lista. Entonces ese sería el peor caso. Y las operaciones binarias, unión, intersección y diferencia, son todas orden n log n. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, unión es simplemente yo tendría que agarrar, ir recorriendo los elementos de A e insertarlos en C. Y lo mismo para B. Pero bueno, quiere decir que ¿cuántas operaciones tengo que hacer? Las cantidades de operaciones para que al recorrer los elementos de A y recorrer los elementos de B. Para recorrer los elementos de A, bueno, tengo que hacer NA veces el más en A, porque voy avanzando el iterador en A. Y después la inserción en C. Bueno, todo eso es orden de N, tanto para recorrer A como para insertar en C. Es decir, que lo sumo es NA orden de log NA. Bueno, lo mismo para B. En fin, cada operación es a lo sumo orden log n. Entonces, en total, las operaciones binarias tienen orden n log n operaciones. El peor caso es si el árbol degenera en una lista, como dijimos, ¿no? Siempre por la mano derecha. Pero un árbol, diríamos, muy flaquito, todo alineado con el eje derecho. En ese caso, cada vez que voy a insertar, tengo que recorrer toda esa lista, o sea que es orden de n, y como eso va creciendo, bueno, me queda n veces n, orden n cuadrado sobre 2, orden n cuadrado. Bien, como vemos, lo importante acá es mantener el árbol bien balanceado, porque en ese caso las operaciones son orden log n y orden n log n. Si no está bien balanceado, me da orden n y orden n cuadrado, lo cual es muchísimo más costoso. Bien, ¿cómo puedo garantizar que el árbol va a quedar bien balanceado? Denme un segundito que pongo la tableta para dibujar. ¿Cuándo se desbalancea mucho el árbol? Bueno, típicamente si me vienen todos los elementos ordenados. Me dicen insertar, 1, 2, 3, 4, hasta 10. Bueno, me vengo y el árbol está vacío, ¿no? Me dicen insertar 1, bueno, va para el 1 a la raíz. Ahora, insertar el 2, bueno, vengo acá, el 2 es mayor que el 1. Bueno, por hijo derecho y lo inserto. Ahora el 3 es mayor que el 1 y es mayor que el 2. El 4 es mayor que el 1, mayor que el 2, mayor que el 3, mayor que el 4. Y así. Me quedaría un árbol que degeneró en una lista donde los enlaces son solamente por por hijo derecho. Bueno, y esto es lo que no quiero. Esto es lo que no quiero. Esto es lo que no se quiere. Uno quiere que sea balanceado. Bueno, el problema donde... y lo mismo si me los dicen de insertar de mayor a menor. Si fuera 10
9, 8, 7, hasta 1. Bueno, sería 10, 9, 8, 7, 6. O sea, todo enlazado por hijo derecho, izquierdo. Bien, eso es lo que uno no quiere que pase. Bueno, ¿cómo? Y puede pasar. O sea, si los datos vienen aleatorios, estoy bien. El árbol tiende a estar balanceado. El problema es cuando los datos ya vienen con una cierta, llamémoslo, coherencia. Por ejemplo, vienen ordenados o parcialmente ordenados. Tienden a juntarse todos más en ciertos caminos que en otros. Eso es lo que quiero evitar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay mecanismos para mantener que el árbol siempre esté bien balanceado. Hay varias estrategias de esas, unas que son los llamados ABL trees, árboles ABL. ABL viene de las siglas de tres personas que fueron las que inventaron este algoritmo. Ahora no me acuerdo el nombre. ¿Cómo funciona esto? Fíjense, funciona así. Supongamos que nuestro árbol fuera como está acá. Tiene una raíz D, un hijo izquierdo A, que a su vez tiene sus árboles colgando B y C. Ya estos B y C son A y D son nodos, pero B y C son subárboles, ¿eh? Y E también. Bien. Entonces, supongamos, si yo veo que el subárbol izquierdo de A tiene una longitud mayor que el subárbol izquierdo de E, o sea, el subárbol del hijo, estoy comparando el subárbol del hijo izquierdo de la raíz con el subárbol derecho de la raíz. Si es mayor, ¿qué me conviene? Me conviene pasar elementos del subárbol izquierdo al subárbol derecho. Bueno, y eso se puede hacer fácilmente, fíjense, haciendo lo siguiente, poniendo a A como raíz y a D como hijo derecho de A y a CE como hijos de D. En fin, todo una reestructuración del árbol a nivel de los primeros elementos, no solamente de la raíz. ¿Cómo puedo comprobar que esto es verdad? A ver, ¿qué es lo que yo quiero? Que el árbol de la izquierda era un árbol binario. Cuando le hago la operación, a estas operaciones le llamamos rotaciones a la derecha, rotaciones a la izquierda. Cuando le hago la operación de rotación a la derecha, me siga siendo un árbol binario y viceversa. Si tengo un árbol como el de la derecha y le aplico una rotación a la izquierda, que lo que obtenga acá me dé un árbol binario. Bueno, ¿cómo podemos ver eso? Fíjense, la forma de ver esto es ver que, fíjense que fíjense que en un árbol binario, cualquiera de estos que estuvimos viendo, si yo listo los elementos, fíjense, en forma simétrica, en orden simétrico, ¿no? ¿Se acuerdan del orden simétrico? Es la raíz y sus, perdón, hijo izquierdo, la raíz, hijo derecho. En este caso sería sería 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18. O sea, efectivamente, cuando lo listo en orden simétrico, me da los elementos del conjunto ordenados de menor a mayor. Bueno, y se puede demostrar que esto es
biunívoco, sí, solo sí. O sea, si el árbol es binario, perdón, si el árbol es un árbol binario de búsqueda y lo listo en orden previo, me da los elementos ordenados. Y si cuando tengo, si dado el árbol, la lista de elementos ordenados, perdón, si la lista de elementos en orden previo es una lista de valores ordenados, entonces es un árbol binario de búsqueda. Es sí, solo sí. Bueno, bueno. Entonces, fíjense acá. Si listo en orden simétrico los nodos del árbol como está a la izquierda, me da B, A, C, D, E. Donde, ojo, porque vamos a ver una copia de esto. Entonces, si tengo este árbol que está acá, el listado en orden simétrico es B, A, C, D, E. Pero ojo, donde B, C y E son subárboles, ¿no? No es A y D son nodos, pero B, C y E son árboles. Se lo voy a marcar B, C, un triangulito, quiere decir que son árboles. No importa, o sea, cuando acá pongo B, que es un árbol, quiere decir que acá van toda la listado en orden simétrico de los nodos de B. Acá los de C y acá los de E. Como por definición de árbol binario de búsqueda, B, C y E tienen que ser árboles binarios de búsqueda. ¿Por qué? Porque por definición, si este es un árbol binario de búsqueda, el árbol derecho, los elementos de E tienen que ser mayores o iguales que, perdón, mayores que los de D, y a su vez todo el subárbol de E tiene que ser árbol binario de búsqueda. Bien, entonces si es árbol binario de búsqueda, sus elementos en orden simétrico tienen que estar ordenados. Entonces acá, bueno, y acá lo mismo para B y C. Como todo el árbol es un árbol binario de búsqueda, todos los subárboles tienen que ser árboles binarios de búsqueda. Bien, entonces acá cuando me aparece el orden simétrico de B, todos los elementos tienen que estar ordenados. Después A, después todos los elementos de C que están ordenados, después D y después todos los elementos de E que tienen que estar ordenados. Pero además A tiene que ser mayor que todos los elementos de B y menor que todos los elementos de C, por definición de árbol binario de búsqueda. Así que fíjense que toda esta parte, BAC, todo esto tiene que estar ordenado. Y después tengo todos los elementos de BAC ordenados, D y todos los elementos de E ordenados. Bueno, como estos están
todo esto está ordenado. Todo esto está ordenado. Los elementos de están ordenados. Y D es mayor que todo el subárbol de A y menor que todo el subárbol de E. Bueno, todo está ordenado. O sea, finalmente se puede ver que acá, bueno, un árbol binario de búsqueda, su listado en orden simétrico son todos los elementos ordenados. Ahora fíjense, si yo hago esta rotación, o sea, mando los árboles, mando B, C y E, los spliceo y los dejo en algún lugar. Los spliceo y los dejo en algún lugar. Después pongo a A como raíz, a D como su hijo derecho y respliceo los B, C y E que tenía por allá en temporario, los traigo de vuelta para acá, así como están acá. Fíjense que si ahora los listo, me da de nuevo, me da B, A, C, D, E, donde, bueno, B, C y E son árboles. Pero fíjense que el orden es el mismo que el de arriba. O sea, al aplicarle esta rotación a la derecha, yo tengo un árbol como está acá. Quiero emparejarlo, quiero hacer que la rama izquierda se acorte un poquito y la derecha se alargue. Bueno, le aplico esta rotación. Y lo bueno que veo es que esta rotación me preserva el orden de los elementos. Me preserva el orden de los elementos. O sea que si el original, los elementos estaban en orden simétrico, estaban ordenados, al aplicar la rotación siguen estando ordenados. Como la relación entre que los elementos en orden simétrico estén ordenados y que el árbol sea un árbol binario de búsqueda es sí, solo sí, o sea, uno implica al otro, entonces quiere decir que esta rotación me los va a dejar como un árbol binario de búsqueda. Y viceversa, si tengo esto que está acá y lo quiero rebalancear, le aplico una rotación a la izquierda y me lleva digamos, me agranda el subárbol izquierdo y me disminuye el subárbol derecho. Entonces yo aplicando estas rotaciones puedo emparejar al árbol. La idea de esto es que lo voy haciendo en forma continua, o sea, cada vez que inserto o borro un elemento, chequeo que los subárboles donde hice la modificación, cuál diferencia de nivel hay entre el subárbol izquierdo y el subárbol derecho, y si es mayor que 1, le aplico rotaciones hasta llevarlo a orden 1. Bueno, se puede demostrar que todo eso es orden de 1. O sea que, perdón, es orden log n. Bien. Bueno, eso es una forma de balancear los árboles. A esto se le llaman ABL trees. Hay otras estrategias que, bueno, están un poquito aplicadas acá. El que van a escuchar mencionado mucho es el red, black trees y splay trees. Los que están implementados en las STL son los ABL trees. Bien, con eso damos por terminado el capítulo de conjuntos y ahora pasamos al capítulo de ordenamiento. Bueno, para empezar, ¿qué es ordenamiento? Hasta ahora siempre vimos tipos abstractos de datos, estructuras, contenedores. Bueno, este capítulo en eso cambia. Ya no hablamos más de un contenedor, sino que estamos hablando de una operación, la operación de ordenar una serie de elementos. Esos elementos pueden estar contenidos. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en cuando los elementos están contenidos en un vector o una lista, en algún contenedor lineal.
Bueno, el ordenamiento es una cosa tan útil que, bueno, merece un capítulo aparte, ¿eh? Muchas cosas se basan en que estén ordenados, ¿eh? Por ejemplo, el árbol binario de búsqueda básicamente es eficiente. ¿Por qué? Porque los elementos están ordenados adentro, ¿eh? Entonces, ordenar es una cosa súper útil, ¿eh? Nosotros cuando yo tengo que corregir los parciales, lo primero que hago es ordenarlos, porque si alguien me pregunta algo de un apellido, bueno, si lo ordeno, enseguida lo encuentro mucho más fácil. Bueno, para empezar, mencionemos que podemos diferenciar lo que se llama el ordenamiento interno del ordenamiento externo. El ordenamiento interno es cuando hago el ordenamiento. Para hacer el ordenamiento cargo todos los datos en la memoria de RAM de la máquina, los ordeno ahí y después eventualmente los bajo de nuevo a disco. El ordenamiento externo es cuando ya la cantidad de datos es tal que no puedo tener todos esos datos en la memoria, sino que digamos que no los puedo tener todos en la memoria, entonces los tengo en un disco, en el disco duro, y voy trayendo de a pedazos, los ordeno y bueno, después tengo que ver qué hacer con todo eso. Eso es justamente el ordenamiento externo. Nosotros nos vamos a concentrar en ordenamiento interno, si bien vamos a mencionar algo sobre ordenamiento externo al final. Bueno, asumiremos que los elementos que vamos a ordenar, o sea que tenemos un vector o una lista con una serie de elementos que van de un tipo que vamos a llamar key-t. Y vamos a asumir que ese key-t tiene una relación de orden menor, ¿eh? Tiene sobrecargado el operator menor. Y los elementos, dijimos, están contenidos en un vector o una lista, ¿eh? El vector, recuerden que es muy diferente a la lista, porque el vector me permite acceder a todos los elementos, es un contenedor de acceso aleatorio, quiere decir que puede acceder al elemento jésimo en tiempo orden de 1. Mientras que para listas, el tiempo para acceder a un elemento dado de la lista en una cierta posición es orden de n, o sea, en realidad orden de j. Si quiero acceder al elemento si estoy en una lista que tiene 1.000.000 de elementos y quiero acceder al elemento 500.000, bueno, tengo que recorrer desde el 1 hasta el 500.000. Pero por otra parte, las listas, o sea, para eso la lista es una desventaja, pero por otra parte, recordemos que las listas es muy simple dividirlas y unirlas dinámicamente. Por ejemplo, si a mí me agarraran, me dijeran, tengo un vector y con 1.000.000 de elementos y me dicen, hace que los 500.000 elementos que están al principio, mandarlos al final de los 500.000, o sea, invertir la primera parte, los primeros 500.000 con los segundos 500.000, bueno, en un vector eso no es fácil de hacerlo, porque yo no puedo dividir al vector en dos partes y pegarlas, ¿no es cierto? Sino que lo que tendría que hacer es ir copiando los valores, los 500.000 valores que están al principio sobre los 500.000 que están al final y volver los 500.000 que estaban al final al principio. Los puedo ir intercambiando de a uno, pero tengo que hacer 500.000 operaciones. Mientras que con listas simplemente lo que hago es cortar la lista a la mitad y empalmar con enlaces y hago toda la operación, como el splice de árboles. Acuérdense que el splice de árboles está copiado del splice de listas. Justamente lo que les estoy mencionando se podría hacer perfectamente con splice de listas en tiempo orden de 1. Pasar los 500.000 de atrás con los 500.000 de adelante. Bien. O sea que ambos tienen sus ventajas y desventajas. El vector tiene la ventaja de que es de acceso aleatorio, la lista tiene de ventaja que es muy dinámica de cortar y pegar. O cortar y pegar grandes porciones del contenedor. Bueno, ¿qué nos vamos a concentrar con el ordenamiento? Todos sabemos, todos fácilmente podemos escribir un programita como el de la burbuja que te ordene los elementos de un vector. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más eficiente posible. ¿Y eficiente en qué? Bueno, en tiempo de cálculo, que siempre por lo general nos interesa, y también en memoria requerida.
Por supuesto, todo esto lo comparamos en función de cómo crece el tiempo de ejecución, la cantidad de operaciones, en términos del tamaño del contenedor que está, vector o lista que estamos ordenando, n. Siempre vamos a expresar todo en términos de n. N es la longitud del arreglo a ordenar, ya sea lista o vector. Bueno, memoria adicional. La mayoría de los algoritmos que vamos a ver son in place. In place quiere decir siempre algo. In place quiere decir que lo hago en el mismo contenedor sin requerir de memoria adicional, a menos que sea, o sea, orden de 1. La cantidad de memoria adicional que requiero es orden de 1. ¿Qué quiere decir orden de 1? Acuérdense, orden de 1 para nosotros quiere decir que no crece con n. O sea que es independiente de qué longitud tiene el vector. Porque uno estaría tentado a decir in place quiere decir que no requiere memoria adicional. Bueno, siempre va a requerir alguna variable o alguna cosa de memoria adicional, pero esa cantidad de memoria no tiene que crecer con el tamaño del conjunto. O sea, hablando llanamente, que son unas cuantas variables, pero en un contenedor que crece con el tamaño del conjunto. Bueno, hagamos una discusión básica de eficiencia. ¿Qué nos esperamos en cuanto a tiempo de ejecución, a eficiencia en función de la longitud del vector? Bueno, miren lo siguiente. Como piso, tenemos que el tiempo de ejecución es orden de n. ¿Por qué? Porque por lo menos lo tengo que recorrer a los elementos del conjunto. Si alguien viniera y me dijera, o encontré un algoritmo de ordenamiento que orden raíz de n, yo le tengo que decir, no puede ser eso, es imposible. ¿Por qué? Si por lo menos lo tenés que revisar. ¿Cómo podés ordenarlo si no los revisás, si no los recorriste? Entonces, por lo menos tiene que ser orden de n. Menor que orden de n, seguro que no hay. Después, a su vez, vimos en el capítulo 1 un método de ordenamiento, como ejemplo, cuando explicamos tiempo de ejecución, vimos el método de la burbuja. Y vimos justamente que era un algoritmo orden n cuadrado. Y es muy simple. Quiere decir entonces que, fíjense, si dibujáramos los tiempos de ejecución de los algoritmos de ordenamiento en un eje como este que está acá, ojo que esto es algo ficcionado, no existe, ¿no? Porque orden D no son números reales en una recta, son funciones. Pero bueno, si las pusiéramos acá, un poquitito medio una interpretación medio alegre de lo que son los tiempos de ejecución, fíjense, sabemos que como piso tiene que ser orden de n, o sea, tiene que ser orden de n o mayor que orden de n, o sea que tiene que estar a la derecha de orden de n. Orden de n lo dibujé, sería esta barrita que está acá. Y por otro lado, sabemos que orden n cuadrado, seguro que es fácil de implementar, lo conocemos ya, la burbuja, así que seguro que ese es el techo, o sea, más allá de ahí, digamos, yo acá puse ineficiente sin uso práctico. Si hay algoritmo de orden de cuadrado, ¿para qué voy a querer uno mayor que orden de cuadrado? Encima son orden de cuadrado y súper simple. Así que nuestros algoritmos que estudiemos, en cierta forma, van a estar entre acá, entre orden n y orden n cuadrado. Bueno, vamos a ver algunos algoritmos que vamos a ver, los más interesantes, tienen tiempo de ejecución orden n log n. Bueno, a eso le vamos a llamar rápidos. ¿Por qué? Porque pensamos, se conjetura que orden n log n es el piso de la complejidad algorítmica, es el piso real de la complejidad algorítmica de ordenamientos. Acá pusimos orden de n, pero en realidad se conjetura que no hay algoritmos de ordenamiento generales con tiempo de ejecución menor que orden de n log n. Acuérdense que n log n, como el log crece muy poquito, n log n está muy cerca de orden de n, ¿no? Pero bueno, está cerca, pero es más.
¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo? O sea, el piso seguro es orden de n. Menos que orden de n, eso seguro que no hay. Mayor que orden n cuadrado no tiene interés, porque orden n cuadrado hay fáciles y simples. Y hay algoritmos que vamos a ver, orden n log n. Y se conjetura que menor que orden n log n en realidad no está. O sea que esta zonita verde que está acá, no sé si ven mi mouse, esta zonita verde en realidad está vacía, ahí no hay algoritmos ahí de ordenamiento, ¿no es cierto? Bueno, como entonces, o sea, como los algoritmos que vamos a ver, varios que vamos a ver, son orden n log n, y como les digo, se conjetura que no hay más rápidos que eso, menores con complejidad algorítmica menor que orden n log n, bueno, decimos que esos algoritmos son rápidos. Ojo, eso es interesante. Cuando uno en ciencias de la computación dice que un algoritmo es rápido, no está diciendo simplemente pasándole el trapito y diciendo, esto es rápido, porque es algo bien preciso. Un algoritmo es rápido cuando su complejidad algorítmica es igual al piso teórico que hay para ese problema, ¿no? En este caso, no está, es una conjetura, pero se piensa que el piso teórico es orden n log n. Por eso podemos decir que los que vamos a ver que son orden n log n son rápidos. Bien, empecemos a ver métodos de ordenamiento. Ineficiente, arranquémoslo porque son ineficientes, mayores que orden n cuadrado. Dijimos que orden n cuadrado ya es fácil de obtener, conocemos uno, el método de la burbuja, no tiene sentido mayores que esos. Bueno, veamos lo siguiente. Por ejemplo, el bogosort. Bogo viene de bogus. Bogus quiere decir trucho, falso. ¿Cuál sería el bogosort? Sería agarrar todos los... O sea, esto es algo inventado, ¿no? Pero que a alguien se le ocurrió ponerle el nombre de bogosort. ¿Qué sería? Agarrar todos los elementos, tirarlos al aire, o sea, hacer un random shuffle, mezclarlos y hacerlo hasta que queden ordenados. ¿Qué les parece? ¿Parece una buena idea? Bueno, fíjense, ¿cuántas permutaciones hay? Yo los tiro. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan ordenados? Bueno, hay una permutación que los lleva ordenados dentro de todas las posibles ordenamientos de n objetos. ¿Cuántos ordenamientos de n objetos hay? N factorial. Por cada ordenamiento tengo que chequear que esté bien ordenado. O sea que el costo de esto es orden de n por n factorial. Bueno, ya se imaginan que esto es imposible, ¿no? Es como esperar que si yo tiro un mazo de cartas al aire, caiga ordenado. Bien. Otro algoritmo de ordenamiento. El ordenamiento del panqueque. ¿De dónde viene el ordenamiento del panqueque? Me parece que ustedes ya lo vieron, ya se lo mencionaba en algún momento. Viene de pensar que los números son como si fueran panqueques de diferente tamaño, donde un panqueque más grande quiere decir corresponde a un elemento más grande. Entonces yo tengo una pila de panqueques, tener un conjunto de números y querer ordenarlos es como tener una pila de panqueques y que queden ordenados de mayor a menor, de abajo hacia arriba. El más grande de todo abajo, el más chiquito de todos arriba. Y para ordenarlos no puedo hacer cualquier operación, sino que hay un solo tipo de operación posible que puedo hacer, que es tomar con una espátula, que sería esta cosa negra que está acá, agarrar un cierto conjunto de panqueques del tope superior y darlo vuelta. No puedo, por ejemplo, agarrar el panqueque 1 con el panqueque 5 e intercambiarlos. Eso no lo puedo hacer. Lo único que puedo hacer es agarrar, por ejemplo, como está acá, desde el 1 hasta el 3, de arriba, y darlo vuelta. Bueno, se puede hacer ordenar esto. Fíjense, sería este video que está acá. Bueno, que fíjense, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agarrar, buscar el panqueque más grande, poner la espátula abajo de ese panqueque, dar vuelta a todo el tope de eso, de esa forma me va a quedar el panqueque más grande arriba de todo, y ahora dar vuelta a todos los panqueques.
con lo cual me quedaría el panqueque más grande abajo. De esa forma, con dos movimientos, con dos operaciones, moví el panqueque más grande abajo. Ahora hago lo mismo recursivamente con los n-1 panqueques de arriba. Me va a quedar el segundo menor, el segundo mayor abajo. Y así siguiendo. Entonces ahí está, ¿ves? Ahí me quedó el panqueque más grande abajo. Ahora el mayor es este azul que está en posición 4. Bueno, los doy vuelta, los vuelvo a dar vuelta y ahí puse los dos más grandes abajo. Ahora el siguiente más grande, si no me equivoco, el que está en posición 3, el azul petróleo este que está acá. Los doy vuelta es el tercero. Ya ordené los tres panqueques de abajo. Bueno, y así siguiendo, ¿no? Bueno, entonces ese es el ordenamiento del panqueque. Bien, como nota de color mencionemos que la única contribución científica que hizo Bill Gates, el dueño de Microsoft, es una estimación sobre una cota sobre los tiempos de ejecución para el ordenamiento del panqueque. Bien. Vamos a discutir un tema que es lo que se llama estabilidad. Estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Vamos a introducir un concepto que es la estabilidad. Bueno, recordemos hasta ahora decíamos que teníamos relaciones de orden. Una relación de orden es un predicado binario, o sea que toma dos elementos del conjunto y me retorna verdadero si A es menor que B. Y nosotros hasta ahora veíamos siempre relaciones de orden fuertes. ¿Qué es una relación de orden fuerte? Bueno, satisface ciertas condiciones, que son la primera, que es la de siempre, que es transitiva. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Transitividad. Y después la de antisimetría, que es decir, que dado dos elementos del conjunto X e Y, solo una de las siguientes proposiciones es verdadera. O X es menor que Y, o Y es menor que X, o X es igual a Y. Bien, esa es una relación de orden fuerte. Nosotros en realidad vamos a aplicar esto para relaciones de orden débiles. ¿Qué es una relación de orden débil? Una relación de orden débil es un poquitito más relajada, la condición está de antisimetría, se relaja un poco y lo que le vamos a pedir a la relación de orden es que nunca ocurra que X es menor que Y e Y menor que X al mismo tiempo. O sea que dados dos elementos, no puede ocurrir que X sea menor que Y e Y sea menor que X al mismo tiempo. O uno de ellos, o X es menor que Y, o Y es menor que X, o si no, bueno, sino que, bueno, si no pasa ninguna de esas dos cosas, no le pedimos que sean iguales, sino que le decimos que son equivalentes. Y lo denotamos así, con tres rayitas. Son equivalentes, son bajo la relación de orden, no se pueden comparar, pero tampoco son iguales. Por ejemplo, supongamos que queremos ordenar por valor absoluto. Si queremos ordenar por valor absoluto, entonces si nos encontramos con dos elementos, como por ejemplo menos 3 y 3, bueno, en valor absoluto son iguales, pero los elementos no son iguales, ¿no? Son iguales al compararlo, pero no es que son iguales. Otra, si quiero ordenar pares de elementos, pares de enteros, por la primera componente. Entonces tengo el par 2, 3 y el par 2, 5. Bueno, no los puedo, o sea, no son ni uno es menor que el otro, ni el otro, ni el segundo es menor que el primero. Por lo tanto, son equivalentes. Desde el punto de vista de esa relación de orden, son equivalentes.
Después, si tengo legajos que contienen un apellido y un nombre y un número de documento, si uso como relación de orden compararlos por el nombre del empleado. ¿Eh? Entonces, estos dos empleados, que son dos empleados que tienen el mismo apellido, el mismo nombre, pero diferente número de documento, para esta relación de orden, la que es compararlos por el nombre, bueno, me va a dar que son equivalentes. Porque yo lo estoy comparando por el nombre, no por el número de documento. Si los comparara por el número de documento, ahí la relación de orden sería fuerte, no sería débil, porque no pueden tener el mismo documento, ¿no? Dos personas diferentes no pueden tener el mismo documento. Bien, entonces nosotros vamos a concentrar en métodos de ordenamiento para cuando la relación de orden es débil. Hasta ahora, en general, siempre vimos todo con relaciones de orden fuerte. Ahora, para ordenamiento, lo vamos a hacer con relación de orden débil. Y entonces, al usar una relación de orden débil, ahí es donde sale el problema de la estabilidad. ¿Qué quiere decir la estabilidad? Que si yo tengo un vector, un contenedor lineal con elementos, como este que está acá, y lo quiero ordenar por una relación de orden que es débil, por ejemplo, menor en valor absoluto, entonces no queda en claro qué tiene que ocurrir con dos elementos que son equivalentes entre sí. Por ejemplo, acá yo ordeno esto por valor absoluto. Entonces, primero los menores en valor absoluto son los 2, 2 y menos 2. Después menos 3 y 3, después menos 4 y 4 y después 5. Ahora fíjense, si no especifico nada, no está bien determinado en qué orden los tengo que poner. Porque acá 2 y menos 2 en valor absoluto son iguales. Entonces, ¿en qué orden lo tengo que poner? Primero el 2 y después el menos 2, primero el menos 2 y después el 2. Bueno, si el algoritmo de ordenamiento es estable, los elementos que son equivalentes entre sí tienen que quedar en el mismo orden que estaban en el contenedor original. ¿Se entiende? Acá, por ejemplo, tengo 2 y menos 2. Si un algoritmo me produce este ordenamiento y otro algoritmo me produce este ordenamiento, bueno, el segundo no es estable. ¿Por qué? Porque originariamente en el vector yo tenía 2, primero el 2 y después el menos 2. Y acá me quedaron invertidos, primero el menos 2 y después el 2. Mientras que en el de arriba sí quedaron en el mismo orden, 2 y menos 2. Después, menos 3 y 3, menos 3 y 3, menos 4 y 4, menos 4 y 4. O sea, este es estable. Bien. Otra cosita. Cada vez que discutamos un algoritmo, vamos a ver si es estable o no es estable. Algunos algoritmos que veamos van a ser estables, otros no van a ser estables. Bien, después, nosotros para los tipos, cuando veamos algoritmos, ordenamiento y los veamos en cuanto al tipo, si lo hiciéramos para los tipos built-in quiere decir los que vienen ya con el lenguaje, por ejemplo, los tipos numéricos, entero, float, double. Entero, float, double, string, char, todos los tipos built-in que vienen con el lenguaje de C++. Bueno, esos ya vienen con el operator menor sobrecargado. Bueno, nosotros en general vamos a asumir que o bien la clase, los algoritmos de ordenamiento van a ser generales para cualquier clase. Para esa clase, supongamos la clase le llamamos T, el tipo del objeto que vamos a clasificar, a ordenar. Entonces, o bien tienen el operator menor sobrecargado, o bien nos pasan una función, un predicado binario
¿Qué quiere decir? Por empezar, predicado quiere decir que la función toma uno o más objetos y me dice algo de ellos sin modificarlos, retorna un valor booleano. Y en este caso toma dos objetos del tipo que estoy ordenando. Y básicamente me dice si el primero es menor que el segundo. Com de A a B me retorna verdadero si A es estrictamente menor que B. Entonces las funciones van a ser de este tipo. Bool, acuérdense cuando teníamos una función dada, o sea, un tipo de función, o sea, acá es una función que toma dos elementos de tipo T y me devuelve un bool. Si ahora quiero definir el tipo de esas funciones, tengo que poner el nombre de la función entre paréntesis y con un asterisco. Bool asterisco com de TT quiere decir el tipo de las funciones que toma dos elementos de tipo T y me devuelve un bool. Bien. Ahora fíjense, si a mí me pasan solamente esta, quiere decir que solamente me pasan el operator menor, el que compara por menor. ¿Qué pasa? Yo si me escribo mi programa de ordenamiento, muy probablemente voy a tener que poner en varios lados, voy a usar en varios lados los operadores de comparación. Voy a hacer menor, menor igual, mayor, mayor igual, igual, distinto. Pero el usuario va solamente a implementar el menor. Podría ser que solamente me pase el menor. ¿Cómo hago? Bueno, acuérdense que siempre los operadores de comparación con tener uno solo de los que contienen los triangulitos, o sea, con solamente el menor o el menor igual o el mayor igual, con uno solo de esos cuatro, ya pueden reproducir todos los otros. Por ejemplo, si tenemos la función comp que me retorna verdadero si A menor que B, comp de AB, entonces, fíjense acá tenemos esta tablita que me traduce todos los otros en términos de comp. O sea, A menor que B es comp de AB, ya sabemos. A menor o igual que B es not comp de BA, o sea que no sea verdad que B es menor que A. A mayor que B, bueno, simplemente es com de BA, o sea, invierto los argumentos. A mayor o igual que B es not com de AB. Y A igual a B es not com de AB and not com de BA. ¿Por qué? Por la relación de orden, el tema de la relación de orden, ¿no? De la tricotomía, de la antisimetría. Bien. Eso es muchas veces, bueno, entonces el usuario lo que hace es pasar el com de AB. Una función com que le dice si A es menor que B. Profe, Sí. no, no entendí por qué en el menor igual va el negativo. Fíjate, vos tenés el usuario, suponete que para definir una clase, lo que sea, y lo único que te pasa, lo único que te da para poder compararlo es el operator menor, el com de AB, o sea, si A es menor que B. Y vos ahora tenés dos elementos y querés saber si A es menor o igual que B. A menor o igual que B, ¿qué quiere decir? Que A no sea mayor que B. ¿Está? O sea, para que A sea menor o igual que B, o es menor o es igual. Por la ley de tricotomía, lo que no tiene que ocurrir es que A sea mayor que B. Es not A mayor que B. Claro, claro. Pero A mayor que B es com de BA. Entonces, not com de BA. Pensalo, es difícil, pero pensalo, hacete una tablita No, lógica por sí, este sí, sí. ejemplo. ¿Te va? Bueno. Sí, Todo gracias. esto es tricky, uno por ahí no está acostumbrado, pero bueno, bien. Y un detallecito es que en varios lenguajes siempre existió, y ahora C++ lo incorporó, es el operador nave espacial. Le va a sonar medio loco, pero normalmente se le llama así,
spaceship en inglés, y viene de que la formita es así, menor, igual, mayor. En realidad, la verdad es que no es un predicado binario, no retorna un bool, sino que retorna un int, que puede ser -1, 0 o 1. Y lo bueno es que con el spaceship, ya con una sola llamada, tengo todos los resultados posibles. Fíjense que acá, cuando quiero traducir los diferentes posibles comparaciones en términos del COM de AB, que solamente es el menor, hay uno que el igual, que requiere 2 llamadas al COM. Uno se preguntaría, bueno, supongamos que esas llamadas fueran costosas, tengo que hacer 2 llamadas para una sola operación. Bueno, lo bueno del operador nave espacial es que siempre hago una sola llamada. Entonces el COM de AB, el spaceship me retorna -1 si A es menor que B, 0 si A es igual a B y 1 si A es mayor que B. Fíjense que no es un booleano, ¿no? Pueden ser 3 valores, -1, 0, 1. La mnemotecnia es que me retorna el signo de A menos B, o sea que A menos B, en este caso A menos B sería negativo, el signo sería -1. Acá A igual a B, A menos B sería 0, el signo es 0. Y si A mayor que B, A menos B sería positivo, el signo es 1. Entonces, fíjense acá, todas las operaciones se reducen a una sola llamada a spaceship. Lo de spaceship viene de que la formita que tiene se parece a la nave de la Guerra de las Galaxias. Fíjense, la nave del Imperio, el TIE Fighter, tenía la formita del Spaceship Operator. El Spaceship Operator tiene la forma de la nave espacial de Star Wars. Y C++ la introdujo hace poco en el estándar, no me acuerdo si 2011 o 2014, por ahí, ya no me acuerdo bien en qué año. Pero la verdad parece una pavada, pero en algunos casos, y se simplifican bastante algunas expresiones se simplifican mucho. Después les voy a dar un ejemplo bien. Sobre todo cuando querés usar lo que se llama el orden lexicográfico, ¿no? El orden lexicográfico es como cuando usamos el orden para strings. La regla cuando uno quiere comparar strings, ¿qué hace? Uno considera al string como un vector de char. Entonces primero compara los dos primeros char. Si son distintos, bueno, ya sé cuál es menor, digamos, ¿no? Si no, paso al siguiente. Si los segundos son distintos, ya sé cuál es menor. Si no, paso al siguiente y así. Cuando llego hasta el final, si ninguno es menor, entonces ya digo que son iguales. ¿Ok? Bueno, eso yo el otro día les mandé un mensaje, eso solamente con el operator menor involucra 2 llamadas. Si lo hacemos con eso, por ejemplo, que es muy común porque uno muchas veces tiene una estructura y para poder utilizar ordenamiento necesita definir una relación de orden para ese objeto. Bueno, con el Spaceship Operator se simplifica bastante. Bueno, cortamos por hoy, gente.